La calma es tu verdadero poder, sabiduría budista. En un mundo marcado por el ruido constante, la prisa desenfrenada y la ansiedad que consume los corazones, hablar de calma parece casi un acto revolucionario. La sociedad moderna ha construido un ritmo de vida en el que siempre se corre detrás de algo: metas materiales, reconocimiento, poder, placer o incluso una idea ilusoria de éxito que rara vez satisface por completo. Sin embargo, en medio de ese torbellino, el budismo nos recuerda una verdad profunda y olvidada. La calma no es ausencia de movimiento, sino el estado más alto del poder interior. El Buda enseñó que la mente es la raíz de todo sufrimiento y también la llave de toda liberación. Cuando la mente se encuentra agitada, se percibe el mundo como un lugar hostil y cualquier circunstancia se convierte en una amenaza que roba la paz. En cambio, cuando la mente está calmada, incluso el dolor se vuelve enseñanza y las dificultades se transforman en oportunidades de crecimiento. La calma no es pasividad, es claridad, no es resignación, es fortaleza y lo más importante, no depende de nada externo. La calma es un poder que nace dentro, un fuego silencioso que ilumina sin quemar, una presencia que sostiene al ser humano en medio de los huracanes de la vida. Es la calma la que permite ver con nitidez lo que otros solo ven con confusión. Es la calma la que abre la puerta a la compasión, a la sabiduría y a la verdadera libertad. El que domina la calma, domina su mundo. En este extenso viaje exploraremos cómo la calma, entendida desde la sabiduría budista, se convierte en nuestro verdadero poder. Lo haremos a través de 5 grandes reflexiones, cada una dedicada a comprender una faceta de este don, desde su origen en la práctica de la atención plena hasta su manifestación en la vida diaria, pasando por su fuerza en los momentos de sufrimiento, su relación con la compasión y finalmente su rol como camino hacia la iluminación. La calma no se hereda ni se compra, se cultiva día a día, con paciencia y disciplina. Este texto es una invitación a entrar en ese jardín interior donde la calma florece, para descubrir que lo que tanto buscamos afuera siempre estuvo esperando dentro de nosotros. La calma como raíz de la fuerza interior. La mayoría de las personas suele confundir la calma con debilidad. Creen que un individuo calmado es pasivo, inofensivo o incapaz de enfrentar la vida. Pero la verdad es todo lo contrario. Solo aquel que ha cultivado la calma tiene la capacidad de reaccionar con sabiduría frente a las pruebas más duras. El budismo enseña que la fuerza interior no nace de la ira, ni del deseo de dominar, ni de la violencia, sino de una mente que ha aprendido a permanecer estable en medio de la tormenta. Imaginemos un lago en calma. Su superficie es tan tranquila que refleja con precisión el cielo y las montañas. Ahora pensemos en ese mismo lago durante una tempestad. Las aguas se agitan, las olas rompen contra las orillas y el reflejo desaparece. La mente humana funciona de manera similar. Cuando está alterada por la ira, el miedo o la ansiedad, pierde su capacidad de reflejar la realidad tal cual es. Distorsiona, exagera, crea enemigos donde no los hay y magnifica los problemas. En cambio, cuando la mente se encuentra calmada, percibe las cosas con claridad y toma decisiones acertadas. Esa claridad es la raíz de la verdadera fuerza. Un guerrero que lucha con furia puede tener un poder físico momentáneo, pero también se vuelve ciego e imprudente. Un líder que actúa movido por la ambición puede avanzar rápidamente, pero se derrumba al primer tropiezo porque no tiene estabilidad. El budismo nos recuerda que la calma es la base sobre la que se edifica toda acción duradera y todo poder genuino. El propio Buda alcanzó la iluminación sentado bajo la higuera, en profunda calma. No fue conquistando ejércitos ni acumulando riquezas,
sino silenciando la mente y observando con serenidad la verdad del sufrimiento y del deseo. Ese momento de calma absoluta se convirtió en la fuente de una enseñanza que ha transformado millones de vidas a lo largo de los siglos. Quien logra dominar la calma adquiere una presencia que otros sienten de inmediato. No necesita levantar la voz para hacerse escuchar, ni imponer su autoridad con violencia. Su fuerza radica en la estabilidad de su mente, que irradia seguridad a los demás. Esa es la diferencia entre el poder que esclaviza y el poder que libera. El primero se impone desde fuera, el segundo se proyecta desde dentro. Además, la calma es lo único que permite resistir al sufrimiento sin ser destruido por él. Un corazón agitado se quiebra fácilmente, mientras que un corazón calmado sabe esperar, observa, comprende y transforma el dolor en sabiduría. De hecho, los grandes maestros budistas siempre han insistido en que la calma no se prueba en los momentos fáciles, sino en los momentos difíciles. Cualquiera puede estar en paz en un jardín silencioso, pero solo el verdadero practicante mantiene la calma en medio del caos, la injusticia o la pérdida. El camino hacia esa calma no es instantáneo. Exige práctica constante de meditación, observación de los pensamientos y desapego frente a lo que no se puede controlar. Cada respiración consciente, cada instante de silencio interior, es un ladrillo que construye esa fortaleza invisible. Con el tiempo, lo que antes generaba ansiedad comienza a perder fuerza y el individuo descubre que la calma no depende de las circunstancias, sino de la forma en que decide responder a ellas. Podemos afirmar entonces que la calma es la semilla y el fruto al mismo tiempo. Semilla porque al cultivarla en la práctica diaria fortalece la mente, y fruto porque en los momentos difíciles se manifiesta como poder real. Sin calma no hay claridad, sin claridad no hay sabiduría, y sin sabiduría no hay verdadero poder. Por eso, el budismo no invita a huir del mundo ni a reprimir las emociones, sino a aprender a observarlas con calma, sin dejarse arrastrar por ellas. Es esa observación serena la que otorga libertad, porque quien observa no se esclaviza al miedo, ni a la ira, ni al deseo. Quien observa con calma es dueño de sí mismo. La calma, entendida de esta manera, se convierte en la raíz de toda fuerza interior. Y esa fuerza no necesita demostrarse con violencia, sino que se percibe en el brillo tranquilo de los ojos, en la firmeza de las palabras y en la paz que transmite la presencia de aquel que la ha cultivado. Al comprender esto, descubrimos que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para ejercitar la calma. Desde las pequeñas frustraciones cotidianas hasta las grandes pérdidas, todo puede convertirse en un entrenamiento para fortalecer esa raíz interior. Así, poco a poco, nos transformamos en seres capaces de enfrentar cualquier tormenta sin perder la claridad. Esa es la verdadera victoria, no dominar a los demás, sino dominar la propia mente. No controlar el destino, sino aprender a permanecer firmes frente a sus cambios. No eliminar el sufrimiento, sino saber mirarlo con calma y convertirlo en maestro. Y es en esa victoria silenciosa donde reside nuestro verdadero poder. Si este mensaje de sabiduría budista está resonando en ti y deseas seguir aprendiendo cómo cultivar la calma como tu verdadero poder, te invito a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo enseñanzas profundas que transforman la vida. La calma frente al sufrimiento y la impermanencia. El sufrimiento es una de las certezas más profundas de la existencia humana, y el budismo lo coloca en el centro de su enseñanza. La primera de las nobles verdades proclamadas por el Buda es que la vida, en su esencia, está marcada por el sufrimiento. No se trata de una visión pesimista, como a menudo se malinterpreta, sino de un reconocimiento honesto de la realidad. Nacer, envejecer, enfermar, perder, ver morir a los seres queridos, enfrentar la incertidumbre,
Todo ello inevitablemente trae consigo dolor. Sin embargo, el budismo también nos muestra que en medio de ese dolor existe un refugio que no depende de las circunstancias externas: la calma. Cuando la mente carece de calma, el sufrimiento se convierte en un monstruo que devora todo. Una enfermedad puede transformarse en una pesadilla insoportable. Una traición puede parecer un abismo sin salida. Una pérdida puede sumirnos en la oscuridad durante años. El sufrimiento externo se multiplica porque la mente lo alimenta con pensamientos incesantes, miedos anticipados, recuerdos dolorosos y resistencias que se niegan a aceptar lo que ya ocurrió. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento adicional que añadimos con nuestra mente es opcional, y solo la calma puede romper ese ciclo. El Buda enseñaba que lo que nos lastima no es la flecha en sí, sino la segunda flecha que nosotros mismos nos disparamos. La primera flecha es el hecho inevitable, la enfermedad, la pérdida, la injusticia. La segunda flecha es nuestra reacción, la rabia, la negación, la desesperación. Mientras la primera no podemos evitarla, la segunda sí. La calma es precisamente ese escudo que nos permite detener la segunda flecha, observarla antes de que penetre en nuestro corazón y dejarla caer al suelo. Tomemos el ejemplo de una persona que atraviesa un duelo. La muerte de un ser amado es un dolor que atraviesa el alma y que no puede negarse. Sin embargo, si esa persona no cultiva la calma, su mente comenzará a torturarla con preguntas sin respuesta. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera cuidado más? La vida es injusta, no tiene sentido seguir. Esos pensamientos no eliminan el dolor, sino que lo multiplican hasta hacerlo insoportable. En cambio, la práctica de la calma no borra la tristeza, pero la vuelve soportable. Permite sentir el dolor sin ser destruido por él. La calma ofrece un espacio interior en el que uno puede respirar, aceptar y, con el tiempo, transformar la herida en compasión y sabiduría. Otro ejemplo lo vemos en la enfermedad. Cuando el cuerpo se debilita, la mente suele alterarse con facilidad. El miedo al futuro, la frustración por las limitaciones físicas y la resistencia a la pérdida de la salud generan un sufrimiento mayor que la propia dolencia. Pero aquellos que han aprendido a cultivar la calma encuentran dentro de sí mismos un poder inesperado. Hay pacientes terminales que, en vez de sumirse en la desesperación, atraviesan sus últimos días con una serenidad que conmueve a todos los que los rodean. Esa calma no elimina el dolor físico, pero cambia la manera en que se vive, otorgando dignidad, aceptación y paz, incluso en medio de lo inevitable. El sufrimiento también se alimenta de nuestra obsesión por la permanencia. Nos aferramos a las personas, a las posesiones, a la juventud, a las certezas, como si fueran eternas, pero todo en la existencia es impermanente. El budismo enseña que nada dura para siempre, que todo lo que nace está destinado a cambiar y a desaparecer. Cuando no comprendemos esta verdad, cada cambio se vive como una tragedia, cada pérdida como una injusticia, cada fin como una catástrofe. Sin embargo, cuando la mente se abre a la impermanencia con calma, comienza a liberarse. Aceptar la impermanencia no significa resignarse con tristeza, sino aprender a vivir con una gratitud más profunda. Quien comprende que la vida es fugaz, aprecia cada instante como único. La calma ayuda a ver el presente con claridad, a saborear lo que tenemos sin aferrarnos a ello, y a dejarlo ir cuando el momento llegue, sabiendo que nada en este mundo nos pertenece para siempre. Esta aceptación calma no es frialdad, sino amor maduro. Amamos sabiendo que todo es transitorio, y esa conciencia hace que el amor sea más intenso, más libre y menos posesivo. El sufrimiento entonces se convierte en maestro. Cada dolor,
cada pérdida, cada incertidumbre nos invita a practicar la calma. No se trata de buscar sufrimiento, sino de reconocer que cuando llegue, como llegará en la vida de todos, puede ser una puerta hacia un entendimiento más profundo. El que huye del sufrimiento huye también de la sabiduría, porque la vida no es solo placer y comodidad. El que enfrenta el sufrimiento con calma, en cambio, lo transforma en luz interior. Pero alcanzar esa calma frente al sufrimiento requiere disciplina. No basta con desearla en el momento de la crisis. Debe cultivarse día tras día, como un músculo que se ejercita. La meditación es la herramienta esencial que propone el budismo. Al sentarnos en silencio, observar la respiración y permitir que los pensamientos vayan y vengan sin aferrarnos a ellos, aprendemos poco a poco a no reaccionar de inmediato ante lo que surge. En esa práctica cotidiana, aparentemente sencilla, se entrena la mente para permanecer serena frente al dolor. Esa calma se pone a prueba en los momentos difíciles, y es entonces cuando revela su verdadero poder. Un meditador que ha cultivado la calma durante años puede atravesar una crisis personal, un fracaso laboral o una enfermedad con una fortaleza que sorprende a los demás. No porque no sienta dolor, sino porque ha aprendido a no identificarse completamente con él. Sabe que el dolor es real, pero también sabe que no lo define, que es una ola que pasará. De la misma manera, la calma permite enfrentar las injusticias del mundo sin caer en la desesperación. Vivimos en una sociedad llena de desigualdades, violencia y conflictos. Ante esas realidades, la mente sin calma se llena de rabia, odio o impotencia, lo que solo perpetúa el sufrimiento colectivo. La calma, en cambio, no es indiferencia. Es el terreno fértil desde el cual se puede actuar con compasión y lucidez. Los grandes líderes espirituales de la historia, desde el Buda hasta figuras más recientes, como el Dalai Lama o Thich Nhat Hanh, han demostrado que la calma no significa inacción, sino la capacidad de responder al sufrimiento del mundo sin ser consumido por él. La impermanencia también nos enseña que el sufrimiento no es eterno. Así como nada dura para siempre, tampoco dura el dolor. La mente alterada cree que el sufrimiento será infinito, pero la calma permite recordar que todo pasa. Esta visión alivia incluso en los peores momentos. Un día, una hora, un segundo de calma en medio de la tormenta puede marcar la diferencia entre ser destruido por el dolor o aprender de él. Cuando practicamos la calma frente al sufrimiento y la impermanencia, descubrimos un poder interior que nos convierte en testigos en lugar de víctimas. Observamos lo que ocurre sin negarlo, pero también sin permitir que nos arrastre. Nos volvemos como el bambú que se dobla con el viento sin quebrarse. Esa flexibilidad es la esencia de la calma. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de aprender a movernos con él, a aceptarlo, a transformarlo en comprensión. Quien logra esto descubre una libertad que nada externo puede otorgar ni arrebatar. La libertad de no depender de la permanencia, de no ser esclavo del miedo al cambio, de no hundirse en la desesperación frente a las pérdidas. Esa libertad se traduce en una vida más plena, más consciente, más amorosa. La calma frente al sufrimiento es, entonces, una victoria silenciosa. Nadie más puede verla con claridad, pero transforma radicalmente la existencia de quien la practica. Es la diferencia entre vivir como una hoja arrastrada por el viento o como un árbol que, aunque sienta la tormenta, permanece enraizado en la tierra. El sufrimiento seguirá llegando, la impermanencia seguirá siendo ley universal, pero la calma nos ofrece un refugio interior indestructible. Ese refugio no se construye en un día ni en un mes, pero está disponible para todos aquellos que decidan recorrer el camino. Al final, descubrimos que la calma no solo nos protege del sufrimiento, sino que lo convierte en un puente hacia una vida más sabia, más libre y más compasiva. En este reconocimiento profundo
está la verdadera fortaleza del ser humano. La calma nos enseña que el sufrimiento no es enemigo, sino maestro, y que la impermanencia no es amenaza, sino recordatorio de que cada instante es precioso. Quien vive con esta comprensión se convierte en un ser transformado, y su sola presencia se vuelve testimonio de que la paz no depende del mundo externo, sino del estado de su propia mente. Si estas palabras han tocado tu corazón y deseas seguir explorando cómo la calma puede ayudarte a enfrentar el sufrimiento y aceptar la impermanencia de la vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. De esta forma, juntos seguiremos caminando el sendero de la sabiduría budista y cultivando la serenidad que nos libera. La calma como camino hacia la claridad y la sabiduría. La calma es más que un refugio frente al dolor o una simple herramienta de resistencia ante la impermanencia. Es la base indispensable de la claridad y la sabiduría. Una mente agitada es como un vaso de agua lleno de barro que acaba de ser agitado. Por más que intentemos mirar en su interior, lo único que veremos será turbiedad, confusión y opacidad. Pero si dejamos ese vaso en reposo, poco a poco el barro se asienta y el agua recupera su transparencia. Del mismo modo, la mente que aprende a permanecer en calma se convierte en un espejo nítido que refleja la realidad tal como es, sin distorsiones, sin ilusiones añadidas. Y ver con claridad en el budismo es sinónimo de alcanzar sabiduría. El sufrimiento humano nace, en gran medida, de la incapacidad de ver con nitidez. Deseamos lo que creemos que nos dará felicidad. Nos aferramos a lo que pensamos que es permanente, rechazamos lo que suponemos dañino y construimos juicios sobre todo lo que percibimos. Sin embargo, esas percepciones están contaminadas por el apego, la aversión y la ignorancia. En la raíz de todo malestar se encuentra esa visión distorsionada de la realidad. Por eso, el budismo no se limita a dar consuelo emocional. Busca transformar radicalmente la manera en que vemos el mundo. Y esa transformación comienza con la calma. Una mente agitada no puede comprender la verdad porque está demasiado ocupada reaccionando. Cada emoción intensa funciona como un velo. La ira nubla la visión, el miedo estrecha la perspectiva. El deseo engaña con espejismos, pero cuando la mente se calma, esos velos se disipan y aparece la visión directa. Esa visión no es teórica ni conceptual, es una experiencia viva, ver las cosas tal como son, impermanentes, interdependientes y vacías de un yo fijo. El camino hacia esa claridad se cultiva a través de la meditación y la atención plena. Cuando el practicante se sienta en silencio y observa la respiración, no está haciendo algo banal, está entrenando a la mente a soltar las distracciones y a permanecer presente. Con el tiempo, esa atención se extiende a todos los aspectos de la vida: comer, caminar, conversar, trabajar. La calma que surge de esa práctica no es un estado pasivo, sino una atención despierta que ilumina cada momento. Y en esa atención se revela la verdad, que nada permanece, que todo está interconectado, que no existe un yo separado e independiente. La claridad que nace de la calma no se parece a la lógica fría ni al cálculo intelectual. Es una sabiduría que brota de la experiencia directa, no de los libros ni de las teorías. Es la comprensión que surge cuando observamos un atardecer y nos damos cuenta, sin necesidad de palabras, de que la belleza es efímera y por eso mismo preciosa. Es el entendimiento que llega cuando contemplamos la respiración y descubrimos que no somos sus dueños, que simplemente ocurre, recordándonos que la vida es un flujo constante. Esa claridad no puede imponerse desde fuera, solo puede nacer en una mente calmada. La sabiduría, según el budismo, no es acumular conocimientos, sino comprender la naturaleza de la realidad. Y para comprender necesitamos ver. Para ver necesitamos calma.
Una mente agitada puede repetir 1000 enseñanzas, pero no las encarna. Una mente calmada, en cambio, puede transformar una simple observación en una revelación profunda. Por eso, los maestros insisten en que la calma es la base de la práctica. Sin calma, la meditación se convierte en lucha. Sin calma, la compasión se vuelve frágil. Sin calma, la vida se vuelve un laberinto sin salida. Pensemos en cómo actuamos cuando perdemos la calma. En medio de una discusión, decimos palabras de las que luego nos arrepentimos, tomamos decisiones precipitadas que hieren a los demás y nos hieren a nosotros mismos. Vemos enemigos en quienes en realidad solo expresan su propia confusión. En esos momentos, la mente no tiene claridad, solo tiene impulsos. Y los impulsos, aunque poderosos, rara vez son sabios. Ahora imaginemos esa misma situación enfrentada desde la calma. Tal vez el otro grite, pero nuestra mente observa antes de responder. Tal vez surja la ira, pero no nos aferramos a ella. Tal vez sintamos dolor, pero lo reconocemos sin dejarnos arrastrar. En esa calma aparece la claridad que nos permite responder con sabiduría en vez de reaccionar con violencia. La sabiduría que brota de la calma no es teórica. Es práctica, se manifiesta en cada elección diaria, en cómo tratamos a un extraño, en cómo respondemos a una injusticia, en cómo gestionamos nuestras propias emociones. La calma nos da el espacio necesario para elegir conscientemente, en lugar de actuar desde el piloto automático del condicionamiento, y en ese espacio nace la libertad. Esa claridad también nos muestra que el mundo no está dividido en buenos y malos, amigos y enemigos, éxito y fracaso de manera absoluta. Todo está condicionado, todo cambia, todo depende de causas y circunstancias. Una mente calma puede ver que quien hoy actúa con crueldad lo hace porque está dominado por su propio sufrimiento, y esa visión despierta compasión en lugar de odio. Una mente calma puede ver que lo que llamamos fracaso no es más que una parte de un proceso mayor, y en lugar de desesperarse, aprende de la experiencia. Esa es la sabiduría, ver más allá de las apariencias, comprender la raíz de las cosas. La calma también nos revela que la felicidad no depende de condiciones externas. En la confusión, creemos que seremos felices cuando obtengamos cierto logro, cierta persona, cierta riqueza. Pero una mente clara ve que todo lo externo es impermanente y nunca puede darnos paz duradera. La verdadera felicidad surge de la calma interior, que no depende de nada ni de nadie. Cuando comprendemos esto, dejamos de correr detrás de espejismos y comenzamos a vivir con mayor sencillez y gratitud. La claridad que proviene de la calma no solo nos transforma individualmente, también tiene un efecto en el mundo que nos rodea. Una persona calmada irradia confianza, estabilidad y paz. Su sola presencia puede apaciguar tensiones, suavizar conflictos y ofrecer guía a quienes están perdidos en la confusión. Así como una lámpara ilumina sin esfuerzo, la calma ilumina naturalmente a los demás. No es un poder que se impone, es un poder que se transmite. Esa claridad es la que permitió al Buda enseñar durante décadas, enfrentando preguntas, desafíos y hasta ataques sin perder nunca la serenidad. Su sabiduría no provenía de una acumulación de teorías, sino de la calma profunda de una mente que veía la realidad con transparencia. Sus discípulos acudían a él no solo por sus palabras, sino porque en su presencia percibían esa paz inquebrantable que era en sí misma una enseñanza. Cuando cultivamos la calma, poco a poco nos acercamos a ese mismo estado. No necesitamos ser grandes maestros ni figuras históricas, basta con comenzar a practicar en la vida cotidiana. Cada vez que respiramos conscientemente, en lugar de reaccionar con ira, estamos sembrando una semilla de claridad. Cada vez que aceptamos la impermanencia, en lugar de resistirla, estamos cultivando sabiduría. Cada vez que respondemos con calma, en lugar de dejarnos arrastrar por el miedo,
estamos fortaleciendo nuestra libertad interior. Con el tiempo, esas pequeñas decisiones se acumulan y transforman nuestra mente. Lo que antes parecía imposible, mantener la serenidad en medio del caos, comprender con claridad en medio de la confusión, se convierte en nuestra forma natural de vivir. Y entonces descubrimos que la calma no es un estado ocasional, sino un modo de ser. La claridad que brota de la calma nos enseña a vernos a nosotros mismos con mayor honestidad. Muchas veces vivimos atrapados en una autoimagen falsa, aferrándonos a la idea de quién creemos ser. Pero una mente calmada puede observar sin juicio nuestras propias emociones, pensamientos y acciones. Esa observación revela tanto nuestras sombras como nuestras luces, y al aceptarlas con serenidad, comenzamos a transformarnos. La sabiduría no consiste en negar nuestras debilidades, sino en verlas con calma y aprender de ellas. Finalmente, la calma nos abre la puerta a la sabiduría última, la comprensión de que no existe un yo fijo, separado e independiente. Cuando la mente está agitada, se aferra con fuerza a la idea del yo y se defiende de todo lo que la amenaza. Pero en la calma, podemos observar que lo que llamamos yo es solo un flujo de pensamientos, emociones y sensaciones en constante cambio. Esa visión libera del miedo, porque si no existe un yo fijo, tampoco existe algo que pueda ser destruido de manera definitiva. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, es una experiencia que surge de la calma profunda. Por eso, el budismo insiste en que la calma es el verdadero poder, no solo porque nos protege del sufrimiento, sino porque nos conduce a la claridad y a la sabiduría. Esa sabiduría es la que nos permite vivir libres del apego y del miedo, la que nos abre a la compasión hacia todos los seres, la que nos muestra que todo está interconectado y que, en última instancia, no hay nada que temer. Quien cultiva la calma se convierte en un sabio, aunque nunca se llame a sí mismo así. Su vida se transforma en testimonio de que la paz es posible en este mundo turbulento, y su ejemplo inspira a otros a buscar lo mismo en su interior. Esa es la mayor contribución que podemos hacer, no solo hablar de calma, sino encarnarla, vivirla, irradiarla. En este punto, comprendemos que la calma no es un lujo ni un adorno espiritual, sino una necesidad fundamental. Sin ella, estamos condenados a vivir en la confusión, atrapados en la rueda del deseo y del miedo. Con ella, abrimos la puerta a la sabiduría que ilumina cada aspecto de la existencia. Y esa sabiduría no es algo lejano ni reservado para unos pocos iluminados. Está disponible para todos los que decidan detenerse, respirar y permitir que la calma revele lo que siempre estuvo frente a nosotros. Si sientes que estas enseñanzas sobre la calma como camino hacia la claridad y la sabiduría han resonado contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así podremos seguir compartiendo juntos esta sabiduría budista que transforma la manera en que vivimos y comprendemos el mundo. La calma como fundamento de la compasión y la conexión con los demás. Hablar de calma desde la perspectiva budista no es hablar de un estado aislado, egoísta o encerrado en sí mismo. Muy al contrario, la calma es el terreno fértil desde el cual florece la compasión. Una mente agitada no puede amar verdaderamente, porque está demasiado ocupada defendiéndose, reaccionando, interpretando y juzgando. Una mente calmada, en cambio, tiene el espacio necesario para ver el sufrimiento de los demás, reconocerlo sin miedo y responder de manera sabia y compasiva. En este sentido, la calma no solo nos beneficia individualmente, sino que se convierte en un puente que nos conecta con todos los seres. El budismo enseña que todos compartimos la misma condición de impermanencia y sufrimiento. Nadie está exento de la enfermedad, de la pérdida, del envejecimiento o de la muerte.
Cuando la mente está dominada por la confusión, tendemos a vernos separados de los demás, a pensar en mi sufrimiento frente al sufrimiento ajeno. Pero cuando cultivamos la calma, esa frontera se vuelve más difusa y comenzamos a sentir en lo profundo que lo que afecta al otro también nos afecta a nosotros. No es un concepto abstracto, es una experiencia directa. Ver el dolor en los ojos de alguien y comprender que en esencia no es distinto del nuestro. Sin calma, el sufrimiento ajeno suele despertar en nosotros miedo o rechazo. Vemos a alguien llorar y no sabemos cómo actuar. Sentimos la tentación de alejarnos porque su dolor nos incomoda o despierta nuestro propio dolor no resuelto. Otras veces reaccionamos de manera impulsiva intentando arreglar la situación rápidamente, no por verdadera compasión, sino porque queremos librarnos de la incomodidad que nos genera. La calma cambia esta dinámica. Una mente calmada puede permanecer presente frente al sufrimiento de otros sin huir, sin querer solucionarlo de inmediato, simplemente ofreciendo una presencia estable que en sí misma ya es un acto de compasión. La verdadera compasión no consiste en resolver los problemas de los demás a cualquier precio, sino en estar con ellos, acompañarlos en su dolor y brindarles apoyo desde un corazón sereno. A veces, el mayor regalo que podemos ofrecer no son palabras ni soluciones, sino nuestra calma. Esa calma es un recordatorio silencioso de que, aunque todo parezca derrumbarse, existe un lugar de paz que nadie puede destruir. La calma también nos protege de la compasión malentendida, esa que se transforma en apego o en sacrificio desmedido. Muchas personas, al querer ayudar, se dejan arrastrar por la angustia del otro hasta perder ellas mismas el equilibrio. Se convierten en mártires, cargando con dolores que no les corresponden y olvidando cuidar de sí mismas. Esa actitud, aunque aparentemente generosa, a menudo genera más sufrimiento que alivio. La calma nos enseña a practicar una compasión equilibrada, ayudar sin perder la estabilidad, dar sin agotarnos, acompañar sin destruirnos. Pensemos en un médico que trabaja en un hospital abarrotado de pacientes. Si se dejara arrastrar por la desesperación de cada persona que atiende, pronto quedaría paralizado por la angustia. Pero si mantiene la calma, puede escuchar, diagnosticar y ofrecer tratamiento de manera efectiva. Su compasión se hace más fuerte precisamente porque está enraizada en la calma. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Padres, maestros, líderes, amigos, todos necesitan calma para que su compasión sea verdaderamente útil y no se transforme en caos. La calma nos permite escuchar de verdad. En una conversación, solemos estar más pendientes de lo que vamos a responder que de lo que el otro está diciendo. Nuestras emociones, prejuicios y pensamientos agitados distorsionan las palabras del interlocutor. Pero cuando cultivamos la calma, podemos escuchar sin prisa, sin interrupciones, sin querer imponer nuestra visión. Esa escucha atenta es uno de los actos más profundos de compasión, porque ofrece al otro el regalo de sentirse visto y comprendido. El Dalai Lama suele decir que la compasión no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia humana. Y esa compasión solo puede crecer en una mente calmada. Sin calma, nuestras acciones de ayuda pueden estar teñidas de ego. Ayudamos para sentirnos mejores, para recibir reconocimiento, para tranquilizar nuestra conciencia. Con calma, en cambio, ayudamos desde un corazón limpio, sin esperar nada a cambio. Esa es la compasión auténtica, la que surge espontáneamente porque hemos comprendido que todos compartimos la misma red de sufrimiento e interdependencia. La conexión con los demás también se fortalece cuando cultivamos la calma, porque dejamos de proyectar nuestras agitaciones sobre ellos. ¿Cuántas veces interpretamos erróneamente las acciones de alguien simplemente porque nuestra mente está alterada? Un amigo
No responde un mensaje y ya pensamos que está enojado con nosotros. Un compañero de trabajo hace un comentario y lo vivimos como una ofensa personal. Una mirada neutral la convertimos en rechazo. La mente agitada fabrica enemigos constantemente. La calma, en cambio, nos permite ver con claridad. Tal vez el amigo estaba ocupado, tal vez el compañero solo estaba bromeando. Tal vez la mirada no tenía nada que ver con nosotros. Al eliminar las distorsiones, la calma nos acerca a los demás en lugar de alejarnos. También es cierto que la calma puede ser contagiosa. En un grupo donde todos están alterados, la presencia de una persona calmada puede marcar la diferencia. Esa persona se convierte en un ancla, en un punto de referencia que estabiliza al resto. En familias, comunidades y equipos de trabajo, la calma de un solo individuo puede irradiar paz y transformar la dinámica colectiva. Por eso, cultivar la calma no es un acto individualista, sino un servicio silencioso a todos los que nos rodean. La compasión que nace de la calma no se limita a los seres humanos. El budismo nos invita a extenderla a todos los seres vivos, reconociendo que cada uno de ellos también busca evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Una mente calmada puede ver en el dolor de un animal la misma esencia del dolor humano y responder con cuidado y respeto. Esa visión amplia nos conecta con la red de la vida entera, recordándonos que no somos dueños del mundo, sino parte de él. La calma también nos permite actuar con paciencia. Muchas veces queremos que las cosas cambien de inmediato, que el otro deje de sufrir ya, que la injusticia termine hoy, que los problemas se resuelvan en este instante. Pero la realidad sigue sus propios ritmos y la desesperación solo genera frustración. La calma nos ayuda a sostener la compasión en el tiempo, a acompañar sin prisa, a confiar en que incluso los procesos más dolorosos necesitan madurar antes de transformarse. Esa paciencia es una forma de amor profundo porque respeta los tiempos del otro y no busca imponer los nuestros. En el budismo se enseña que la práctica de la calma y la compasión son inseparables. Una alimenta a la otra. Cuanto más calmada está la mente, más fácil es abrirse a los demás. Cuanto más compasión sentimos, más se fortalece nuestra calma. Este círculo virtuoso transforma radicalmente la manera en que nos relacionamos con el mundo. En lugar de vivir en la lógica del yo contra los demás, comenzamos a vivir en la lógica del nosotros, reconociendo que todos compartimos el mismo camino. La calma, como fundamento de la compasión, también nos enseña a perdonar. El rencor y la venganza surgen de una mente agitada que se aferra a la herida y la alimenta con pensamientos de odio. La calma nos permite observar ese dolor sin identificarnos con él, comprender que el otro también actúa desde su propia ignorancia y sufrimiento, y soltar el deseo de represalia. Perdonar no significa justificar ni olvidar, sino liberarnos del veneno del resentimiento, y solo una mente calmada puede hacerlo de manera genuina. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han demostrado que la calma unida a la compasión tiene un poder transformador. El Buda respondió a la violencia con serenidad y enseñanzas. Mahatma Gandhi enfrentó la opresión con firmeza pacífica. Martin Luther King Jr. luchó contra la injusticia con un espíritu de amor inquebrantable. Todos ellos mostraron que la verdadera fuerza no surge de la ira ni de la venganza, sino de una calma profunda que se expresa como compasión activa. Cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, puede seguir ese ejemplo en pequeña escala. No necesitamos estar en un escenario histórico para practicar la calma y la compasión. Basta con cómo tratamos a nuestra familia, a nuestros colegas, a los desconocidos que cruzan nuestro camino. Cada gesto de paciencia, cada palabra amable, cada silencio sereno frente al conflicto es una manifestación de esa fuerza.
La calma, entonces, no solo nos transforma a nosotros, transforma nuestras relaciones, nuestras comunidades y poco a poco el mundo entero. Porque cuando respondemos con calma y compasión, rompemos el ciclo del sufrimiento que se transmite de persona en persona como una cadena interminable. Esa ruptura, aunque pequeña, tiene un impacto inmenso. En última instancia, comprender que la calma es la raíz de la compasión nos revela que no hay camino separado entre la paz interior y la paz exterior. La calma que cultivamos en nuestra mente se convierte en paz en nuestras relaciones, y esa paz se extiende como ondas en el agua hacia la sociedad y hacia el mundo. Por eso, cultivar la calma no es solo una práctica espiritual personal, es un acto de responsabilidad hacia toda la humanidad. Si sientes que esta reflexión sobre la calma como fundamento de la compasión y la conexión con los demás te ha inspirado, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos podemos seguir compartiendo esta sabiduría budista que nos ayuda a construir un mundo más sereno, compasivo y consciente. La calma como puerta hacia la liberación y la iluminación. Cuando hablamos de calma en el contexto de la sabiduría budista, no nos referimos solamente a un estado mental pasajero que nos ayuda a afrontar mejor las dificultades cotidianas. Tampoco hablamos únicamente de una herramienta psicológica para gestionar el estrés o mantener relaciones más sanas. La calma, en su dimensión más profunda, es la puerta de entrada hacia la liberación y la iluminación. Es el terreno sin el cual la mente no puede penetrar en los misterios de la existencia, ni experimentar la libertad última que el Buda enseñó. Entender esto exige ir más allá de la concepción común de calma, como simple tranquilidad, y reconocerla como la base sobre la cual se construye el despertar espiritual. La tradición budista señala que la raíz del sufrimiento está en la ignorancia, el apego y la aversión. Estos tres venenos mantienen a los seres atrapados en el ciclo interminable de nacimiento y muerte, conocido como samsara. La ignorancia nos impide ver la realidad tal como es. El apego nos encadena a lo que consideramos deseable y la aversión nos empuja a rechazar lo que no nos gusta. La mente, enredada en estas fuerzas, permanece agitada, incapaz de descansar, incapaz de ver con claridad. La calma es la primera condición necesaria para debilitar este ciclo, porque sin calma no hay espacio para el discernimiento ni para la transformación profunda. Podemos imaginar la iluminación como la cima de una montaña cubierta de nubes. Si intentamos escalarla con prisa, agitados y sin dirección, lo más probable es que nos perdamos entre la niebla. Pero si nos detenemos, respiramos, dejamos que las nubes se disuelvan poco a poco, la cima se revela con nitidez. Así es la práctica. La calma disipa las nubes de la mente, y lo que siempre estuvo allí, la verdad de la realidad, se muestra con claridad. La iluminación no es algo que se añade desde fuera. Es algo que ya está presente, pero oculto por la agitación mental. El Buda mismo alcanzó la liberación a través de un estado de calma absoluta. Tras años de búsquedas extremas, ascetismo y sufrimiento innecesario, comprendió que la clave no estaba en forzar ni en luchar, sino en permanecer en profunda serenidad bajo el árbol Bodhi, observando con calma la naturaleza de la mente y de la existencia. Esa calma no era mera pasividad, era una atención lúcida que le permitió ver el origen del sufrimiento y el camino que conduce a su cese. Sin calma, esa visión habría sido imposible. La calma, por lo tanto, es inseparable de la práctica de la meditación profunda. Existen diferentes niveles de calma en la tradición budista, conocidos como samatha o quietud mental. A medida que el practicante se sumerge en estados más profundos de concentración, la mente se vuelve cada vez más estable, clara y libre de distracciones.
Estos estados de calma intensa no son el fin en sí mismos, sino la base que permite cultivar vipassana, la visión penetrante. Con la mente calmada, el meditador puede observar directamente las tres características de la existencia: la impermanencia, el sufrimiento inherente y la ausencia de un yo fijo. Esa observación, realizada en calma, conduce a la liberación. Una mente agitada nunca podrá comprender verdaderamente estas verdades, porque estará demasiado ocupada persiguiendo deseos o huyendo de miedos. Solo la calma crea el espacio suficiente para que surja la visión directa. Por eso, la calma es como la tierra fértil, donde la semilla de la sabiduría puede germinar. Sin esa tierra, la semilla nunca florece. En nuestra vida cotidiana, podemos ver cómo la falta de calma nos mantiene atrapados en cadenas invisibles. Nos aferramos a logros, posesiones y relaciones como si fueran eternos, aunque sabemos que todo cambia. Nos resistimos a la enfermedad, a la vejez, a la muerte, como si pudiéramos detener lo inevitable. Nos identificamos con pensamientos y emociones como si fueran nuestro verdadero ser, cuando en realidad son fenómenos pasajeros. Esta ignorancia se perpetúa porque la mente está en constante agitación, saltando de un objeto a otro sin detenerse jamás. La calma, en cambio, nos permite detener esa rueda frenética y mirar de frente la realidad. Esa mirada calma revela que nada de lo que creemos poseer nos pertenece realmente. Ni el cuerpo, ni las emociones, ni los pensamientos, ni las circunstancias. Todo es un flujo interdependiente que surge y desaparece de acuerdo a causas y condiciones. Comprender esto, no de manera intelectual, sino vivencial, nos libera del apego y de la aversión. Y esa experiencia vivencial solo es posible en una mente calmada. La iluminación, en última instancia, no es una experiencia mágica ni sobrenatural, sino la comprensión plena de la realidad tal como es. Es despertar de un sueño en el que estábamos atrapados, y ese despertar comienza cuando la mente deja de agitarse y se abre al presente. La calma nos coloca en ese umbral. Ahora bien, muchas personas creen que alcanzar la calma absoluta es imposible en medio del mundo moderno, con sus exigencias, distracciones y problemas. Sin embargo, el budismo enseña que la calma no es un estado reservado para monjes en monasterios lejanos. Cada uno de nosotros puede cultivarla en su vida diaria. No se trata de eliminar todos los problemas, sino de cambiar la manera en que nos relacionamos con ellos. La calma surge cuando dejamos de identificarnos completamente con lo que ocurre y aprendemos a observarlo con cierta distancia. Imaginemos que estamos en medio de una tormenta. Si nos identificamos con las nubes, todo será oscuridad. Si nos identificamos con la lluvia, todo será lágrimas. Pero si recordamos que también existe el cielo, comprendemos que la tormenta es pasajera. La calma es esa conciencia del cielo. Siempre está presente, incluso cuando las nubes lo cubren. Practicar la calma es aprender a regresar una y otra vez a esa conciencia, sin importar lo que ocurra. Esa práctica cotidiana de la calma se convierte en un entrenamiento hacia la iluminación. Cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, estamos debilitando los venenos de la mente. Cada vez que observamos un deseo sin dejarnos arrastrar por él, estamos rompiendo una cadena de apego. Cada vez que enfrentamos un miedo con serenidad, estamos soltando la aversión. Paso a paso, la calma nos acerca a la libertad última. Además, la calma nos ayuda a ver que la iluminación no es un destino futuro, sino una posibilidad presente. Muchas veces pensamos que el despertar es un estado lejano, reservado para unos pocos seres excepcionales. Pero el budismo insiste en que todos tenemos la naturaleza de Buda, todos tenemos la capacidad de despertar. Lo único que necesitamos es aprender a calmar la mente para que esa naturaleza se revele. En este sentido, cada instante de calma que cultivamos es ya una chispa de iluminación.
El Buda comparaba la mente iluminada con un loto que florece en medio del lodo. El lodo representa el sufrimiento y la ignorancia, y el loto, la pureza de la sabiduría. Pero para que ese loto florezca, el agua debe permanecer tranquila. Si el agua está demasiado agitada, el loto no puede abrirse. Así ocurre en nuestra vida. En medio del lodo del samsara, la calma es el agua serena que permite que nuestra verdadera naturaleza se manifieste. La calma, como puerta a la liberación, también se manifiesta en la manera en que enfrentamos la muerte. Para la mayoría de las personas, la muerte es la mayor fuente de miedo, porque creen que perderán su identidad, su yo, su existencia. Pero quien ha cultivado la calma comprende que la muerte no es más que otra transformación en el ciclo de la impermanencia. Esa comprensión elimina el miedo, porque no hay un yo fijo que pueda ser destruido. Quien muere con calma muere en paz, y esa paz es una señal de sabiduría alcanzada. La iluminación entonces no es un evento repentino que llega sin preparación, sino el fruto de una vida dedicada a cultivar la calma y la sabiduría. Cada momento de calma es un paso hacia la liberación. Y aunque la meta final sea inmensa, cada paso cuenta. El camino y la meta no son diferentes. La calma que practicamos hoy es ya un reflejo de la libertad que buscamos. En un mundo que exalta la velocidad, la competencia y la distracción constante, hablar de calma puede parecer extraño, pero precisamente por eso es tan urgente. La verdadera revolución espiritual no está en acumular más cosas, sino en aprender a detenernos, a respirar, a ver con claridad. La calma es un acto de resistencia contra el caos del samsara y al mismo tiempo es la semilla de la liberación. Quien practica la calma descubre que no necesita esperar a un futuro lejano para experimentar la paz. La paz está disponible aquí y ahora, en cada respiración consciente, en cada momento de silencio, en cada decisión de no dejarse arrastrar por la agitación. Esa paz es la iluminación en miniatura, un anticipo de la libertad total. Y cuando aprendemos a vivir desde ella, poco a poco, la frontera entre lo cotidiano y lo sagrado se disuelve. Todo se convierte en práctica, todo se convierte en camino, todo se convierte en liberación. Por eso, los maestros insisten en que la calma es el verdadero poder. No el poder de dominar a otros, ni de acumular riquezas, ni de controlar el destino. Es el poder de liberarnos de la ignorancia, del apego y de la aversión. Es el poder de despertar a nuestra verdadera naturaleza. Es el poder de vivir en libertad, incluso en medio del samsara. Esa es la grandeza de la calma, que transforma la mente, transforma la vida y abre la puerta hacia lo más alto que el ser humano puede alcanzar. Así comprendemos que la calma no es un fin en sí misma, sino un medio para acceder a la sabiduría y la compasión ilimitadas. Pero al mismo tiempo es en sí misma la manifestación de la libertad, porque cuando la mente está calmada, ya estamos viviendo la iluminación en cada instante. La calma es el camino y es también la meta. Si esta enseñanza sobre la calma como puerta hacia la liberación y la iluminación ha resonado en ti, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí seguimos compartiendo la sabiduría budista que transforma vidas y nos conduce hacia la verdadera libertad interior.